Hola, hemos llegado al estudio número 13 de estos temas, estos estudios sobre el santuario. Quiero hablar contigo ahora de la tercera gran fiesta del pueblo de Israel, la fiesta de la Gavilla Mecida. A continuación te estoy mostrando el calendario de la redención. Ya dijimos de que la Pascua es el momento cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. O sea, estas fiestas anuales prefiguraban, anunciaban lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer para lograr tu salvación, para lograr mi salvación. Entonces, en la fiesta de la Pascua, donde morían miles de corderos, un día allá en el año 31 de nuestra era, en el día de la Pascua, en Nisan 14, cuando el sacerdote estaba a punto de matar el corderito pascual allí en el templo, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y pasaron una cantidad de cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Y luego viene la fiesta de los panes sin levadura. 7 días. ¿Cómo comienzan los discípulos estos 7 días? Comienzan llenos de temor, le pedían a Dios que quitara de sus vidas el pecado, que quitara de sus vidas la maldad, porque querían entender todo esto que había sucedido. Y Cristo Jesús empezó a aparecérseles. Cristo Jesús les dio la seguridad de que Él estaba vivo. Cristo Jesús les dio la seguridad de que el plan de salvación sí estaba marchando y debía llevarse adelante y debía proclamarse al mundo la verdad del Evangelio. Esta semana de 7 días, donde Cristo Jesús se les apareció al comienzo, al final de esta semana especial, los discípulos estaban orando y pidiéndole a Dios, terminaron cambiados. Porque es para eso que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, para cambiar tu vida. Los discípulos comenzaron la semana, el cumplimiento de la semana de los panes sin levaduras de una forma y terminaron totalmente transformados porque Cristo Jesús ya estaba apareciendo a ellos varias veces y les estaba hablando acerca de las verdades eternas. Entonces, ¿cuál es la idea de el sacar de la vida el pecado? ¿Es que tú te tienes que esforzar y sacar el pecado de tu vida? No, el único que puede sacar el pecado de tu vida es Cristo Jesús. Y tienes que pedirle a Dios tienes que buscar acercarte a Dios, eso sí. Tienes que buscar estudiar su santa palabra, tienes que buscar por medio de la oración estar cerca al Señor, aceptarle cada día a Jesús como Salvador personal. Entonces Dios va a enviar el Espíritu Santo en tu vida. Tú vas a empezar a contemplar a Cristo Jesús y como dice el apóstol San Pablo, por medio de la contemplación somos transformados. Entonces los discípulos al final de esta semana de 7 días, esta fiesta de los panes sin levadura, terminaron transformados. Ahora ellos podían empezar a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, pero necesitaban aún un poquito más de fe. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Bueno, la Gavilla Mecida es la tercera fiesta. Era una fiesta que se realizaba al tercer día después de ser sacrificado el corderito pascual. Ese día los sacerdotes tomaban 2 atados de harina, eran 2 atados de granos de cebada, los llevaban al templo y los mecían como una ofrenda especial delante de Dios. Y ese hecho que marcaba el inicio de la cosecha de la cebada en el pueblo de Israel tiene gran importancia espiritual de la cual vamos a hablar el día de hoy. Así que no te pierdas, por favor, este tema. Hablemos de la Gavilla Mecida. Se celebraba el día 16 de Nisan y se encuentra la narración más completa de este pasaje en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículos 10 al 14. Ahora te voy a mostrar el calendario del pueblo de Israel. Ya hemos visto ahí otra vez en el mes de Nisan, entre marzo y abril, tú puedes ver la Pascua que celebraba el pueblo de Israel. Podía caer en cualquier día, pero ese día era sábado, el primer sábado ceremonial, como ya hemos hablado. Había 2 sábados ceremoniales más, entre el 15 y el 21, donde se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, de la cual ya hemos hablado. Por favor, si no has visto antes ese video, míralo completo. Está aquí también en este canal. Ahora, el 16, o sea, al tercer día después del sacrificio del corderito pascual, se realizaba otra fiesta especial, la fiesta de los primeros frutos, el inicio de la cosecha de la cebada en el pueblo de Israel. Porque gracias a la muerte del corderito, ahora podíamos tener cosecha. Gracias a la muerte del corderito, ahora podía haber vida, porque la cosecha, el grano para el pueblo de Israel, era símbolo de la vida para ellos. Muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice Levíticos capítulo 23, versículo 10. Dios dice ahí en su santa palabra: habla a los hijos de Israel
Y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y hayáis segado su mies, traeréis al sacerdote un manojo de espigas como primicia de vuestra siega. Este me será el manojo delante de Jehová, versículo 11, para que seáis aceptados. El sacerdote lo mecerá el día siguiente del sábado. El día que presentéis el manojo ofreceréis en holocausto a Jehová un cordero de un año sin defecto. Versículo 13. Con su ofrenda vegetal de 2/10 de efa de harina fina amasada con aceite. Esta es una ofrenda quemada a Jehová de grato olor. Su libación será la 1/4 de un hin de vino. Será una fiesta especial. Estaba comenzando, el mes de Nisan no podía comenzar si es que no se daban las condiciones en la naturaleza. ¿Qué condiciones estamos hablando? El inicio de la cosecha de la cebada. En el hemisferio norte, la primavera es entre marzo y abril, y es allí cuando comenzaba la primera gran cosecha del pueblo de Israel, la cebada. El pueblo de Israel comía bastante pan de cebada. Era uno de los puntos importantes de la economía judía. Bueno, vamos a examinar un poquito el tipo. El 14 de Nisan se realizaba la Pascua, era el sacrificio de miles de corderos, y gracias a ese sacrificio de miles de corderos se podía celebrar las otras fiestas. La primera gran fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, duraba del 15 al 21, ¿verdad? Era santa convocación, toda levadura debía erradicarse y no consumirse por 7 días. Pero esto era posible gracias al corderito sacrificado. Si tú quieres quitar a tu vida el pecado, te lo vuelvo a repetir, tienes que agarrarte de la cruz de Cristo Jesús y tienes que pedir que Cristo Jesús se aparezca en tu vida. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que orar a Dios, tienes que empezar a contemplar a Cristo Jesús en su santa palabra, y Cristo Jesús se va a aparecer en tu vida por medio del Espíritu Santo, y Cristo Jesús va a cambiar tu vida. Tú vas a ser una nueva criatura y también celebrarás la fiesta de los panes sin levadura de 7 en 7 días hasta que Cristo Jesús venga. Ahora, el 16 se mecía un atado de cebada, de espigas de cebada, de esa cebada nuevecita que estaba empezando a salir. Los sacerdotes cortaban 2 atados y llevaban esos atados al lugar santo. Era una ofrenda mecida delante de Dios. Las primicias de la cosecha junto con un sacrificio de un cordero y una ofrenda vegetal, como dice la Biblia. Y el 21 de Nisan había una santa convocación. Este era un día sábado, fin de la fiesta y del ciclo de la nueva creación. ¿Pero a qué se refería esta gavilla mecida? Cristo empezó a hablar acerca de eso cuando estuvo acá. Él empezó a hablar acerca de la necesidad que él tenía de entregar su vida para comenzar el plan de salvación de Dios por sus hijos, pero que él no se iba a quedar en la tumba, que él se iba a levantar. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4. Se acercaron los fariseos y los saduceos y para probarle le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo: al atardecer decís, hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido, y al amanecer decís, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Sabéis discernir al aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se enfrentó con mucha levadura. La levadura de la incredulidad de la cual hablamos, la levadura de la hipocresía, la levadura de estos hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, pero que no querían creer en Él. Así como hay ahora mucha gente que pretende creer en Dios, que tiene la cultura de que existe Dios, pero que realmente no están abriendo la Biblia, realmente no están acercándose a Cristo Jesús, realmente no le están aceptando en su vida, realmente no hay en ellos ningún cambio grande de la vida. Cristo Jesús estaba muy triste por esta incredulidad, estaba muy triste por esta hipocresía, incluso entre los dirigentes del pueblo de Dios. Y Él les dice: les voy a dar una señal más. Y esta es la señal de Jonás. Y la señal de Jonás fue el famoso profeta que fue arrojado al mar, vino un pez, lo tragó a Jonás,
Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, sepultado en el fondo del mar. Y al tercer día el pez lo botó a la playa, lo vomitó. Jonás volvió a vivir. Y con las huellas de haber sido tragado por este pez, él fue ahora a predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo se cumple esta señal de Jonás? Hay bastantes relatos de esto en los evangelios y te voy a leer algunos pasajes. El primero se encuentra en San Mateo capítulo 27 versículos 51 a 53. Este es el momento cuando Cristo Jesús muere en la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Y he aquí el velo se rompió en dos, de abajo a arriba, y la tierra tembló, las piedras se hendieron, abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario pasan varias cosas. La primera cosa que sucede es que en el templo de Jerusalén había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era lo que le daba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Estaba señalada por el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba el trono de Dios, por decirlo así, en medio del pueblo de Israel. Estaba dividido ese santuario en dos por un velo que estaba allí. Y ese velo fue rasgado al momento que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario por una mano invisible. Pasaron más cosas de las cuales voy a hablar. No solamente pasó esto, hubo un tremendo terremoto cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Y como producto del terremoto, fue fuerte evidentemente, las tumbas donde había muchos de sus santos, muchos de los mártires, mucha de la gente que había dado testimonio con su vida de haber creído en Cristo Jesús, bueno, los cuerpos de estos santos, los huesos de estos santos fueron sacados de sus tumbas y luego después de que Cristo Jesús resucitó, ellos también resucitaron con Cristo Jesús. De esto también vamos a hablar. Ahora te voy a leer algunos pasajes que fueron escritos por la señora Elena G. White en el libro Deseado de todas las gentes, página 717. Voy a leerte otros pasajes más. Y ella habla de este momento, de estos momentos cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario y cómo es que esto tiene importancia para nosotros. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento de corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental, fue muerto por el pecado del mundo. ¿Qué es lo que mata a Cristo Jesús en la cruz del Calvario? No fueron los golpes, no fueron los azotes como algunas películas. Hay películas que prácticamente a Jesús lo destrozan, lo masacran y tratan de hacer pensar que fue por los azotes, por los escarnios, por las espinas, por los clavos que Cristo Jesús muere. En realidad, aquella persona que era crucificada duraba entre 3 a 7 días hasta más, porque la idea era de que muriera allí poco a poco, era una muerte lenta. El que Cristo Jesús haya muerto a las pocas horas, a las 3 horas de haber sido crucificado, fue algo que sorprendió a todo el mundo, porque Cristo Jesús no murió por los golpes, ni por los azotes, ni por los vejámenes que recibió. Él murió porque su corazón fue quebrantado, porque llevaba en él el pecado de todo el mundo. Todos tus pecados, mis pecados fueron pagados con su muerte sustitutiva allí en la cruz del Calvario. Otra cita, esta está en la página 704 de ese mismo libro. Dice algo muy lindo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la vista de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Sigue diciendo en la siguiente página, 705, todo era terror y confusión.
El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero se escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho, estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Porque ahora, a partir del momento cuando Cristo Jesús es sacrificado por ti y por mí en la cruz del Calvario, ya el santuario terrenal no tiene más una función. A los pocos años después de la muerte de Cristo, el santuario en Jerusalén, que era el objeto donde Dios manifestaba su gloria aquí en este mundo, fue destruido el año 70 por las tropas romanas. Nunca más ha sido reconstruido ni se reconstruirá. ¿Por qué? Porque ya nuestra mirada no tiene que estar puesta en el santuario terrenal, ya no estamos esperando al Mesías, ahora ya el Mesías vino, ahora el Mesías está ministrando en un nuevo santuario, en el santuario celestial, ahí arriba en el cielo, y ahora nosotros tenemos que poner nuestros ojos en ningún santuario aquí en la tierra. Si alguien te dice, ven a mi santuario, ven el santuario donde está allá, o ven esta iglesia donde está allá, porque allí te vamos a dar la salvación, allí te vamos a absolver los pecados, allí no se absuelve de ningún pecado. No existen ya santuarios aquí en la tierra. El único santuario que existe está allá en el cielo, donde Cristo Jesús está ministrando, y es allí donde tiene que ir dirigida nuestra fe, nuestras oraciones, para pedirle a Cristo Jesús que cambie nuestras vidas, que haga de nosotros nuevas criaturas y que nos use como instrumentos para predicar el Evangelio hasta que Cristo Jesús venga. Es allí donde Él está ministrando, de acuerdo a lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos y en tantas otras partes de la Biblia. Ahora vamos a ver cómo este antitipo se cumple. Mira lo que dice acá. El día 14, Nisan 14, viernes, Cristo Jesús es crucificado. Hay un terremoto. El velo del templo es rasgado y el corderito pascual se escapa. Y llegamos a Nisan 16. Ese día, al tercer día de la fiesta, Cristo Jesús se levanta de los muertos. Se cumple la señal de Jonás. Y aquellos huesos de los santos que habían salido de las tumbas cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, se levantan juntamente con Cristo Jesús. Porque así como los sacerdotes llevaban estos atados de las espigas de cebada, anunciando el inicio de la cosecha, Cristo Jesús no resucita solo. El Evangelio va a decir que Cristo Jesús resucita con muchos de estos santos hijos de Dios que habían dado sus vidas por Él, y ahora estos santos empiezan a aparecer a muchos, como dice la Biblia, y les anuncian, Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Y a partir de allí es anunciado el Evangelio. Luego se anuncia la resurrección. Cristo Jesús asciende ese mismo día al Padre, porque así como los sacerdotes llevaban las gavillas al santuario, ahora Cristo Jesús, en ese nuevo santuario que ya ha sido inaugurado por su muerte bendita en la cruz del Calvario, ahora Cristo Jesús allí se presenta y presenta su sacrificio allí ante el Padre. Y vuelve ese mismo día para aparecer a sus discípulos. San Juan capítulo 20, versículo 17 y versículo 19. Ahora, en Nisan 23, al octavo día, Jesús se aparece a Tomás y a los discípulos. San Juan capítulo 20, versículo 26, en Jerusalén. Y después Jesús se aparecería a sus discípulos en Tiberias, que es el mar de Galilea. En un monte allí se aparece ayudándoles en la última pesca milagrosa, en un mensaje que les da allí en uno de los montes, a las orillas del mar de Galilea, San Juan capítulo 21, versículo 1, y finalmente, y en la montaña de Galilea, como dice Mateo capítulo 28, versículo 16, y 40 días después, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesús asciende al cielo ahora desde el monte de las olivas, según lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51, para presentarse al Padre en el santuario junto con las primicias. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Después de los 40 días, ahora Cristo Jesús asciende al cielo.
Las primicias habían estado anunciando la resurrección de Cristo Jesús, habían estado dándole valor a los discípulos también para que hicieran lo mismo. Y luego de 40 días desde el monte de los olivos, Cristo Jesús asciende al cielo con las primicias, se presenta al Padre. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es de que el plan de la salvación, el cumplimiento de las fiestas sagradas del pueblo de Israel, ya se está cumpliendo y ya no hay nada que lo pueda parar. Esta es una máquina que está avanzando y que no hay nada que pueda detener el plan de salvación de Dios para la salvación de todos los seres humanos, para tu salvación y para mi salvación también. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículos 9 al 12. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque el haber muerto, al pecado murió una vez, mas el vivir, a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque ¿para qué Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario? Es para que ya no reine en tu cuerpo el pecado mortal. Cristo quiere salvarte hoy. Porque un día, ya está comenzando esa cosecha espiritual. Y un día esa cosecha espiritual, Cristo Jesús vendrá por sus hijos y nos llevará al cielo también para estar con Él para siempre. Por eso dice también el apóstol San Pablo en el libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 20, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida». Aquí el apóstol San Pablo explica bien lo que pasó. En la fiesta de la Gavilla Mecida, Cristo Jesús resucitó, resucitaron las primicias y Cristo Jesús ascendió al cielo después con esas primicias. Y esto quiere decir de que la muerte ya ha sido derrotada. En el cielo ya hay algunas personas allá. Esto quiere decir que el plan de salvación sí funciona. ¿Dónde están las demás personas que han muerto? Están en la sepultura, como Cristo Jesús va a decir en el Evangelio según San Juan capítulo 5. Puedes leerlo ahí. Y creo que hablo también en otros temas yo acerca de eso. Y voy a hablar en el futuro también. Y allí están esperando a Cristo Jesús hasta que Él venga por segunda vez, levante a todos sus hijos, se realice la gran cosecha y Cristo Jesús nos lleve allá al cielo. Por eso dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15, se narra el retorno de Cristo Jesús a la tierra. ¿Y para qué viene Cristo Jesús? Como dije, Cristo Jesús en San Juan capítulo 5, Él dice que los muertos están en los sepulcros. Busca allí, ahí está, estúdialo ese pasaje, es muy impresionante. Cristo Jesús habla de 2 muertes y Jesús habla de 2 resurrecciones. Hay una resurrección de vida y hay una resurrección de muerte. Bueno, cuando Cristo Jesús venga, dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15, «Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, «Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura». Se menciona al Hijo de Dios, se menciona un templo y se menciona una siega final. Porque eso será la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús vendrá del santuario de verdad, el que está allí en el cielo, donde Él está ministrando por ti y por mí, como nuestro único sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. De allí Él vendrá para cosechar a sus hijos que están descansando en la tumba, de acuerdo a las palabras mismas de Cristo Jesús. Y vendrá de ese templo, y los ángeles vendrán, y pasarán la voz, y recogerán a los hijos de Dios, y será la gran cosecha, y todos nos encontraremos juntos para vivir y estar con Cristo Jesús para siempre, jamás. ¿Quieres aceptar este mensaje maravilloso del Evangelio? Que Cristo Jesús vino para cambiar tu vida, para darte esperanza,
y para finalmente vencer la muerte y la maldad. Acepta a Cristo Jesús. Él es tu único Salvador, está allá arriba en el santuario celestial. Acepta de todo corazón al Señor. Que Dios te bendiga.